Bueno, dentro del modelo el módulo de afectividad, voy a hablar de la importancia del abrazo y por qué este tema. Bueno, el abrazo parece ser algo que hacemos casi naturalmente, cotidianamente, pero necesitamos ver qué tipo de abrazo hacemos y qué tipo de abrazo nos nutre. Y cuál es el abrazo que dentro de biodanza nos permite alcanzar eh, la afectividad, profundizar la afectividad. Esa afectividad que nos va a permitir la integración. Eh, el abrazo físicamente es la aproximación a otra persona, ¿no? La proximidad a otra persona. Ahora, eh, ¿qué significa esa aproximación física a otra persona? Es la posibilidad de dar y recibir. Dar y recibir afecto. Dar y recibir esto que soy, esto que estoy hoy, esto que soy hoy. Eh, pero también el abrazo es la capacidad de sostener la humanidad de esa otra persona, de reconocerlo, en toda su dimensión, en toda su capacidad de estar aquí y ahora en esta presencia conmigo. El abrazo es no solamente bueno, obviamente es el contacto físico, pero es la capacidad también de asumirlo en su humanidad, en su momento, y también asumirlo espiritualmente, además de corporalmente. Rolando Toro nos dice que el abrazo, más que ser un acto sexual, es un acto religioso, pero no en el módulo dice religioso, pero religioso en el sentido de sacralidad y no de credo, religioso en el sentido de espiritualidad y no de religiosidad como credo. Abrazar a otro es un momento supremo y está lleno de celebración. No es la presencia de dos cuerpos físicos, nada más. El abrazo también alude a la fraternidad, a esa comunidad generosa de pertenecer a una humanidad más grande, a esa capacidad primero que necesita el abrazo de una movilización, no solo física, de ubicación, sino también una movilización interna, ¿no? De una disponibilidad. Entonces, el abrazo al acercarme y al entregarme, al estar disponible de dar y disponible de recibir esa humanidad, nos permite la posibilidad de sentir ser parte de algo más grande. Por eso también Rolando nos dice que el abrazo es el medio supremo de recibir al otro, porque es el medio, el modo que tenemos, el camino que tenemos de recibirlo al otro. No es solamente al otro en sí mismo, sino también eh, al otro como un semejante, no a ese otro porque está próximo, porque está allí, sino el otro como un semejante mío. Por eso todo abrazo en disposición, en disponibilidad, con tiempo y en esa ceremonia, en ese momento sagrado que nos tomamos para recibir al otro, se da el encuentro de una expansión de conciencia y se da el encuentro de esto de sentirnos parte de una humanidad o hermandad universal, ¿no? Esta cosa más grande. Dejar de ser
en el abrazo, en la capacidad sutil de dar y recibir al otro, en esa ceremonia sagrada de salir de ese abrazo apurado, cotidiano, que a veces nos pasa en la calle, de ese abrazo de choque que, bueno, parece que en la rapidez nos encontramos y nos abrazamos, como a veces nos pasa con el beso, saliendo también del abrazo, de ese abrazo en el que me deposito al otro, o de ese abrazo en que me escondo del otro, sino buscando un abrazo de encuentro, hacemos un momento realmente sagrado que permite la ampliación de conciencia, y por eso es que esto nos permite la integración y también la afectividad. Por eso estamos viendo la importancia del abrazo en este módulo de afectividad. Un poco, como dice Rolando, salir del pseudo abrazo, ¿no? De esta cuestión mecánica, física. La otra vez mi hijo me acompañó a despedirme, tomar en el colectivo, y yo le hice esa famosa palmadita y él me dice, no me gusta que me palmen, ¿no? Y cuántas veces esa palmadita justamente es como una sensación de rapidez, de no hay entrega, de, bueno, no sé, de tantas cosas. Del abrazo que estamos hablando acá, dentro del módulo de afectividad, es para lograr ese momento que también dice de trance, ¿eh? Es un momento de trance cuando es sutil, cuando es de entrega, que lo que permite es no solo el encuentro mío con el otro, sino también encontrar al otro. Y esto no es automático, no es mecánico, necesita de tiempo, de lentitud, de aproximación, de ceremonia, de lo sagrado. Por eso también Rolando en algún otro módulo nos dice que, en algún otro momento nos dice que, bueno, tanto que hablamos si el abrazo, si biodanza es o no revolucionaria, si biodanza es no de acción política, y él dice, no hay acción más política que el abrazo, porque justamente lo que logra es la hermandad, la humanidad, la ampliación, la toma de conciencia. Y vaya si estas cosas no son revolucionarias y no nos permiten una acción real y verdaderamente política. Pero también para llegar a este encuentro sutil, para llegar a este encuentro que sale de lo común, esto del pseudo abrazo, como lo llama él, requiere de la disponibilidad tanto de quien lo da, de quien está, como de quien lo recibe. Ese feedback que decimos. Se necesita una actitud permisiva y un sincero deseo de recibir al otro. A veces sentimos que hay alguien que está deseoso o ha elegido abrazar y la otra persona tiene un momento especial. Bueno, el abrazo es un momento de encuentro y es un momento de trance, por eso también Rolando dice, es un momento de trance que permite bueno, como la toma de conciencia y esa capacidad de ir en la disolución de mi yo con tu yo para hacer una nueva identidad, ¿no? Rolando lo considera a este abrazo sutil, a este abrazo de encuentro, a este abrazo donde hay disponibilidad y donde hay apertura, también lo llama como un momento de trance para llegar a la disolución de ambos y lograr una nueva identidad. Y esto es lo que refuerza la afectividad. Y la afectividad como componente de una identidad integrada, ¿no? Por eso estamos viendo este tema. En biodanza nos abrazamos al llegar, nos abrazamos como danza, pero recordamos que necesitamos darnos ese tiempo
darnos ese momento de salir de modos automáticos, de salir de mecanismos que tenemos incorporados. Y también en la capacidad que cada uno va descubriendo, que va potenciando, que va explorando, que va pudiendo abrir, eh, que va pudiendo tomar de otros, que va pudiendo confiar en esa capacidad de abrazar. Vamos viendo, dice Rolando, el nivel de hominización, ¿no? De esta capacidad de ser persona, de ser hombre. Y en esa capacidad de hominización, en esa capacidad de ir viendo, ir descubriéndome, la permeabilidad y la disponibilidad para el abrazo, para abrazar, para sentirme abrazado, para esa disolución, ese encuentro que es entre dos identidades, que es un momento en donde hay una sola identidad, una humanidad, aparte de una humanidad. Dice que de esa manera podemos ir viendo la evolución afectiva. No hay una medida de evolución afectiva, va a ser en esa capacidad de abrazarme, de dejarme, permitir abrazarme, y del abrazo del otro, que yo voy a poder sentir cómo voy evolucionando en mi afectividad. También poder percibir la evolución afectiva de otros. Por eso es necesario ser sensible al feedback en el abrazo. ¿Y por qué el abrazo dentro de la afectividad? Ya le estuve comentando. ¿Y por qué el abrazo necesita de estas cualidades? Porque Rolando, cuando define la biodanza como la poética del encuentro humano, habla de este momento sagrado del encuentro entre dos personas. El encuentro conmigo a través de otro. El encuentro con el otro, que me trae noticias mías y también noticias del otro. Entonces, cuando define que biodanza es la poética del encuentro humano, habla de esta ceremonia de encantamiento que significa el encontrarse con otros. En el abrazo hay una energía afectiva inicial que cuando culminamos, cuando dejamos ese abrazo, esa energía es mayor a la inicial. O sea que en el abrazo potenciamos las energías que tenemos. También, ¿por qué dice que biodanza es como un modelo de encuentro humano? Porque en esa capacidad de encontrarnos también está la posibilidad de sanar, de curar, de regular. Tiene el encuentro humano la capacidad de estimular la producción de neuropéptidos y también eleva el sistema inmune, ¿no? Decimos a veces, esa persona es saludable, está siempre alegre, siempre abrazando a otros. Incluso el alegre no tiene que ver con la euforia, sino que tiene que ver con esa sensación que percibimos de disponibilidad de recibir al otro, a esa alegría nos hacemos referencia. Por eso el abrazo permite ese encuentro humano y esa ceremonia sagrada y esta poesía de la que habla Rolando. El abrazo es un encuentro, es un acto humano de sensibilización, de las funciones de expresión, de comunicación, también que pone en acción, ¿sí? Después de un abrazo hay un momento en que de mayor nutrición y de mayor energía, como dijimos, cuando dos personas se abrazan,
potencia la energía. Cuando terminamos el abrazo, ambas partes tienen una energía superior a la inicial. Entonces, por eso el vínculo pone en acción los mecanismos de encuentro. Un poco por eso es un modelo de encuentro, modelo como camino, también como búsqueda y también de encuentro, porque vamos encontrándonos en, bueno, en mi capacidad, en mis potencialidades. También nos permite lo que Rolando dice también, que hay como indicadores de esta capacidad de expresarnos, ¿sí? Que en este encuentro y en este abrazo lo que permite es ampliar mi capacidad o nuestra capacidad de expresarnos, de comunicarnos, de percibir al otro, de sentir al otro como está, de ser escuchado, de, bueno, la lucha por el bienestar del otro a través de un abrazo. También el abrazo como una valoración y una calificación del otro. Estos son todos indicadores que son todas capacidades que van estimulándose y en cada abrazo y en cada encuentro. El abrazo, el encuentro y crecer en afectividad, no solo desde lo individual junto a una persona, un encuentro con otra, sino un encuentro con los otros, con la ronda, también permite esto que en afectividad le llamamos la ecología humana. Esta cierta salud, crecer en humanidad, esta cierta capacidad de ser más humanos, más sensibles, y también la capacidad de ser más sensibles y más humanos tiene que ver con la capacidad de ampliar los potenciales humanos de los que, bueno, hablamos al principio, de que hablamos que dentro del modelo teórico, de esas líneas de vivencia, ¿no? de la vitalidad, de la sexualidad, de la expresividad, de la creatividad, la vitalidad y la trascendencia. A medida que vamos pudiendo expresarnos, que vamos pudiendo ser más sensibles, esas líneas se van entrelazando, y eso es lo que nos permite, o a lo que le llamamos cierta ecología humana, mayor salud, que nos permite ese entrelazamiento de potenciales, ese entrelazamiento, esa potenciación de cada una de esas líneas, nos permite cierta fecundidad, ser más fecundo, ser más creativo, salir de estos bloqueos iniciales o de ciertas inhibiciones. También es necesario, así como dijimos que en el abrazo es necesario ser permeable, ser sensible a la disposición, a la disponibilidad del otro, también en esto lo que le llamamos ecología humana es necesario que nos hagamos algunas preguntas. En este compartir, en este convivir, no solo de biodanza, en la humanidad, en la sociedad, ¿qué vínculos nos nutren? ¿Qué vínculos son recíprocos? ¿Qué vínculos son tóxicos, no saludables? ¿O qué vínculos nos debilitan? Esto sería una manera de hacer, como dice, como nombra Rolando, un cierto test, un cierto chequeo de cómo estoy en esto de la afectividad. No es un interrogatorio en el cual yo digo sí, no, sino sí para lograr una salud, una humanidad más saludable,
una afectividad más fecunda, necesito ver quiénes me hace bien, a quiénes les hago bien, a dónde está esa reciprocidad y con quiénes quizás tenga que alejarme. Son preguntas, esas preguntas que parte de ellas las hacemos cotidianamente en el salón de biodanza. ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué quiero hacer? En este momento, cuando hablamos de fundamentos de la ecología humana, es, bueno, ¿con quién quiero estar? ¿Con quién me siento bien? ¿De quiénes me nutro? ¿Y quiénes sienten que se nutren conmigo? Estos que hablamos de la característica del abrazo, que toda energía después de un abrazo es superior a la energía inicial. Bueno, cada vez que estoy con alguien, ¿cuándo estoy mejor? ¿Con quién estoy? ¿Con quiénes puedo compartir? Esto es es necesario que podamos verlo. Y también siempre decimos que biodanza es salud porque es mayor integración, que es curación de ciertas experiencias, sanación de ciertas heridas. Pero para ello, no podía faltar, pero para ello tenemos que tener en cuenta que, decimos, bueno, que en realidad es una expresión de López Ibor que rescata Rolando. Las personas son parte de nuestra, así como mi identidad es mi corporeidad, también el encuentro tiene cuerpo, ese encuentro humano tiene cuerpo, tiene corporeidad. Ese encuentro se instala en mis órganos y por eso tiene la capacidad de sanarme. De la misma manera que un encuentro no saludable también se instala en mis órganos. Por eso es tan importante elegir con quién estar, con quién aumentar esa energía, con quién intercambiar. Y biodanza es un sistema más eficaz, el sistema más eficaz para, o uno de los sistemas más eficaz para liberarse, este que hemos tomado, para liberarse de esos patrones, de esos caminos que no son saludables y para llegar a una afectividad más fecunda que nos lleve a una identidad integrada. Dejamos por aquí.